Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que decido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video 123 vamos a continuar con el análisis de la obra de Carlos Marx, El Capital. Veamos. Dice, el capitalismo mutila al obrero, convirtiéndolo en un hombre fragmentario, lo rebaja a la categoría de apéndice de la maquinaria, destruye con la tortura su trabajo el contenido de este, destruye con la tortura de su trabajo el contenido de este, corrompe las condiciones bajo las cuales trabaja, le someten durante la ejecución de su trabajo al despotismo más odioso y más mezquino, convierten todas las horas de su vida en horas de trabajo, lanzan a su mujer y a sus hijos bajo la rueda trituradora del capital. Finalmente, la ley que mantiene siempre la superpoblación relativa o ejército industrial de reserva en equilibrio con el volumen y la intensidad de la acumulación mantienen al obrero encadenado al capital con grilletes más firmes que las cuñas de Vulcano, con que Prometeo fue clavado a la roca. Esta ley determina una acumulación de miseria equivalente a la acumulación de capital. Por eso, lo que en un polo es acumulación de riqueza, es en el polo contrario acumulación de miseria, de tormentos, de trabajo, de esclavitud, de despotismo y de ignorancia y degradación moral. Este carácter antagónico de la acumulación capitalista ha sido puesto de relieve por los economistas bajo diversas formas. El fraile veneciano Ortes, uno de los grandes escritores de economía del siglo XVIII, resume así el antagonismo de la producción capitalista como ley natural absoluta de la riqueza social. El bien y el mal económico de una nación se equilibran siempre lo que para unos es abundancia de bienes, es para otros siempre carencia de los mismos. Para que algunos posean grandes riquezas, tienen que verse muchos otros desposeídos totalmente, hasta de lo más necesario. La riqueza de un país corresponde siempre a su población y su miseria a su riqueza. La laboriosidad de unos impone la ociosidad de otros. Los pobres y ociosos son fruto necesario de los ricos y trabajadores. Unos 10 años después de Ortes, un reverendo sacerdote protestante inglés, Toswell, glorificaba toscamente la pobreza como condición necesaria de la riqueza. El deber legal de trabajar lleva consigo muchas fatigas, muchas violaciones y mucho estrépito. En cambio, el hambre no solo ejerce una presión pacífica, silenciosa e incesante, sino que además provoca la tensión más potente, como el móvil más natural que impulsa al hombre a trabajar y a ser industrioso. Fin de la cita. El ideal está por tanto en hacer permanente. Acá continuamos en el texto de Marx. El ideal está por tanto en hacerse permanente el hambre entre la clase obrera, y de ello se encarga, según Toswell, el principio de la población especialmente activo entre los pobres. Parece ser una ley natural que los pobres sean hasta cierto punto un poco precavidos, puesto que no vienen al mundo como los ricos con una cuchara de oro en la boca, para que así haya siempre gente que desempeñe los oficios más serviles, más sucios y más viles de la comunidad. De este modo se enriquece considerablemente el fondo de la felicidad humana. Las personas más delicadas se ven libres de molestias y pueden entregarse a tareas más elevadas, etc. La ley de la beneficencia tiende a destruir la armonía y belleza de la simetría y el orden de este sistema creado por Dios y la naturaleza. El fraile veneciano veía en el decreto del destino eternizado en la miseria la razón de ser de la caridad cristiana, del celibato, de los conventos y de las fundaciones piadosas. En cambio, el clérigo protestante encuentra en él el pretexto para maldecir de las leyes que reconocen a los pobres un derecho de reclamar de la sociedad un mísero socorro.
El incremento de la riqueza social, dice Scott, engendra esa clase tan inútil de la sociedad que desempeña los oficios más enojosos, más viles y más repelentes, cargando en una palabra con todo lo que hay en la vida desagradable y servil, lo que permite precisamente a las demás clases gozar de tiempo, de alegría, de espíritu y de dignidad convencional, de carácter, etc. Scott se pregunta, ¿cuál es en realidad la ventaja de esta civilización capitalista con su degradación de las masas ante la barbarie? Y solo encuentra una respuesta: la seguridad. Gracias a los progresos de la industria y de la ciencia, dice Simondi, todo obrero puede producir diariamente mucho más de lo que necesita para su consumo, pero al mismo tiempo, aunque su trabajo produzca la riqueza, esta, si hubiere de consumirla él mismo, le haría poco apto para el trabajo. Según él, los hombres, es decir, los hombres que no trabajan, renunciarían probablemente a todas las perfecciones de las artes y a todas las comodidades que nos proporciona la industria, si tuviesen que adquirirlas con su trabajo permanente como el que realiza el obrero. Hoy el esfuerzo está divorciado de la recompensa, no es el mismo. El hombre que trabaja y luego descansa, por el contrario, tiene que trabajar unos precisamente para que descansen otros. Por eso, la inacabable mutilación de las fuerzas productivas del trabajo no puede conducir a otro resultado que a acrecentar el lujo y los placeres de los ricos ociosos. Finalmente, de Tracy, este doctrinario burgués de sangre fría lo proclama brutalmente. Es en los países pobres donde el pueblo vive a gusto y en los países ricos donde generalmente viven en la pobreza. Capital de Marx, tomo 1. Vemos, amigos, esta forma de pensar de estas personas, diría yo, quedó atrás, pero no, sigue existiendo. El rico sigue pensando que él es necesario que exista, pero que también es necesario que exista el pobre trabajador, porque lo requiere para que vayan a sus empresas y sigan construyendo su riqueza. Y el pobre, que sufre los terribles males de estas decisiones de los ricos, de este modelo, en lugar de oponer resistencia, en lugar de reflexionar, aplica la misma forma de razonar y dice: ese señor rico capitalista es necesario para que me emplee a mí, porque sin él yo me moriría de hambre. Él es quien me da trabajo. Y así, unos y otros sienten que se están comportando conforme a lo natural, a lo que es correcto. Por favor, date cuenta de que esto no es correcto ni justo, ni la única manera de organizarnos social, política y económicamente. Podemos poner a producir todas las empresas en propiedad del Estado y todos los seres humanos, sin preferencias, sin exclusión alguna, participar de la construcción, de la producción de alimentos, de elementos, de máquinas, todo lo que consumimos y necesitamos los seres humanos. Todo sería de los mismos seres humanos que conforman el pueblo, y todo el pueblo trabajaría para el bienestar del pueblo. ¿Ves? A mí, ¿por qué se me ocurren estas ideas? Porque leí, porque investigué qué es socialismo, qué es comunismo. No estoy de acuerdo con que el único paradigma sea que yo necesito de un rico que me emplee, o que si quiero, pues entonces yo mismo pongo un negocio para procurarme mi propio sustento. Estas son las soluciones dentro de la frontera del capitalismo, pero podemos ir más allá. ¿Por qué no? ¿Qué nos lo impide? ¿Perder riqueza si no la tenemos? ¿Sufrir? Ya de por sí sufrimos. Cuando una persona
intenta colocar un negocio, sabe que no está garantizado el éxito y se arriesga y lo coloca. La gran mayoría fracasa, unos pocos tienen éxito. Entonces, ¿por qué no nos arriesgamos a construir un nuevo modelo político y económico? Les garantizo que allí no hay posibilidad de fracasar, porque allí está garantizado todo. ¿Qué necesitan los seres humanos para vivir? Cultivar la tierra, producir alimentos, poner a funcionar las máquinas, producir elementos, artículos, servicios. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de perder, de fracasar? Si eso lo hacemos los seres humanos. Por favor, reflexiona sobre esto que te digo. No es la verdad revelada, no es la única forma. Tú eres tal vez una persona que me entienda porque ya estudió como yo socialismo, comunismo, o tal vez no, es la primera vez que lo escuchas, te puedes poner en posición de ser más renuente o no, más abierto a las ideas o no, puedes tener tus propias ideas, si son positivas, encamínate a hacerlas realidad, busca la felicidad de todos los seres humanos. ¿Cómo saber si una idea es positiva? Pues porque satisface las necesidades y la felicidad de todos, no de unos pocos, no de una persona en especial. Encontramos descrito aquí los antecedentes de la injusticia e ignominia producida por el capitalismo desde sus mismos inicios, el cómo el obrero solo vive para trabajar, perjudicándose grandemente al dejar de lado otras actividades importantes como la familia, la participación en las decisiones políticas, el estudio y el sano esparcimiento. El cómo el trabajo, en lugar de enaltecerlo, pues al fin y al cabo es el trabajador quien crea la riqueza, lo degrada al punto de ser considerado como una persona de tercera, por el capitalista, claro está. Categoría comparada con su patrón que lo explota, menosprecia y humilla. El patrón sí se cree de primera categoría. Veamos también cómo la mujer y los niños fueron siendo incorporados al aparato productivo sin que se pudiesen oponer a esto, pues como se describe con toda crudeza, el hambre es la fuerza irresistible que utiliza el capital para someter o subyugar a sus víctimas. Como decía un texto que leí, a nosotros nos tienen sometidos por el estómago, por la necesidad de vivir de alimento. De todo esto se valen y benefician los ricos y poderosos sin el menor remordimiento. En la actualidad muchas mujeres se sienten orgullosas de trabajar porque lo consideran una reivindicación a sus derechos de igualdad, lo cual es absolutamente justo, pues no pueden ser tratadas con ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujeres. Pero esta igualdad para el capitalismo es la igualdad de ser explotadas y sujetas a extenuantes horarios de trabajo como a los hombres, horarios que las separan de sus familias, en especial de sus hijos, que no es un asunto menor sin relevancia en el cuidado y formación de los niños. Estos horarios le impiden también la participación en las decisiones políticas, le impiden estudiar y le dejan poco o ningún espacio de tiempo para el disfrute sano de un esparcimiento. ¿Pero por qué se incorpora a la familia el trabajo? Pues por la simple razón de que lo que gana una sola persona no alcanza para sostener una familia, y lo que se gana una familia pobre apenas si alcanza para sobrevivir pasando muchas penurias. Mientras que los ricos y poderosos viven en la opulencia, dando rienda suelta a sus excentricidades y derroches, esto para ellos es normal, es natural, es una condición divina que además está avalada por la Iglesia. Los ricos, según su análisis mentiroso e hipócrita, son ricos por su laboriosidad y los pobres son pobres por su pereza. No confiesan con sinceridad que su riqueza es el fruto de la explotación y en muchos casos del atropello y el delito en todas sus formas. Veamos este fragmento del Capital, tomo 1, la postura injusta, cruel e inhumana que asumen algunos representantes de la Iglesia, lo que ratifica la participación de la religión en la superestructura dominante y del lado de quienes prefieren estar, del lado de los ricos. Sin embargo, existen algunas excepciones
como el cura Miguel Hidalgo, el padre Camilo Torres, Monseñor Oscar Romero y el obispo Juan Gerardi, entre otros pocos. Amigos, la iglesia, las leyes, la academia, todo hacen parte de la superestructura capitalista. En igualdad se daba en la superestructura feudalista y en la superestructura esclavista. Les hablé en los videos cuando hablamos de superestructura que está religiosa, académica, jurídica y de cómo es parte de la cosmovisión de las personas. Las leyes que se dan son para sostener el modelo político y económico. Así en la esclavitud las leyes eran para la tenencia de esclavos, en el periodo del feudalismo las leyes eran para la dominación de los siervos y en el capitalismo las leyes son para proteger los privilegios del capitalista y para mantener a raya a los pobres y trabajadores. Esta es la superestructura, igual la religión. La religión, vemos en la Biblia cómo describe la existencia en el pueblo de Dios de esclavos, cómo el pueblo de Dios mismo fue esclavizado, cómo una vez se libera ellos mismos, el pueblo de Israel tiene esclavos. En el feudalismo, la iglesia, los papas, todos se confabulaban con el poder y el poder del rey venía supuestamente, descendía desde Dios. En el capitalismo, cómo hablan los padres de la iglesia, los pastores, todos avalando que el rico industrial debe ser protegido y que este debe ser un hombre dadivoso, que debe dar limosnas y ayudar a la iglesia con diezmos, con ofrendas, con auxilios, porque es que la iglesia y los pastores se dedican a cuidar del pueblo. Pues si así fuera no habría sufrimiento. Los pastores viven unas vidas cómodas a causa de la fe de sus hermanos y sus hermanos diezman pensando que Dios les va a multiplicar la plata. Todo un acto de hipocresía porque el verdadero Dios del capitalismo es el dinero. Amigos, si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que mi mensaje llegue a ellos. Nos vemos en un próximo video. Vamos a cambiar este mundo. Vamos a cambiar a Colombia. Lo podemos hacer. Es necesario hacerlo. Un abrazo.